José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, a según como se use, se regó en manos del árbol que tira, hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. Hoy, 5 de julio de 1811, nos hemos reunido en este augusto Congreso para aprobar y firmar el acta donde declaramos nuestra absoluta independencia del Imperio Español y de cualquier otra potencia extranjera que pretende reducirnos al oprobio que la corona española nos ha causado. Europa decidió que los habitantes originarios de estas tierras y los traídos del África no eran seres humanos. Con esta excusa les han sometido a los más brutales tratos, como si se trataran de bestias o de cosas. No se nos permite ejercer cargos de gobierno, ni comerciar entre provincias, ni desarrollar la industria. Nos han mantenido por siglos en la oscuridad y en el atraso, pero el velo se ha rasgado. Ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos, dirá nuestro compañero Simón Bolívar en el futuro cercano, en 1815. Pero yo, Juan Germán Rocio, os digo, defended con valor y unidad a nuestra independencia de la patria. ¡Que viva nuestra gloriosa Venezuela! ¡Independencia o nada! Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay, Venezuela, que lucha Venezuela, ay, que lucha Venezuela por conseguir el camino. Venezuela, 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 bandera venezolana. Ay, Venezuela, por conseguir el camino, que las cargas se paren, que no se escondan el destino. Venezuela, 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 bandera venezolana. Bien, usuarias y usuarios de ANTV, en este momento la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, se dirige hacia el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo para dar inicio a la sesión solemne pautada para el día de hoy, 5 de julio de 2025, en conmemoración de los 214 años de la firma del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que hace pocos minutos, desde el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, se llevó a cabo la ceremonia de apertura del arca, que contiene los documentos históricos del Congreso de 1811, entre ellos el Acta de la Independencia. Hoy, sin duda, el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, enaltece la lucha de quienes hace 214 años lograron separar a Venezuela de la corona española. El 5 de julio de 1811 es el acta de nacimiento de la soberanía nacional. No es solo la ruptura con España, sino la reafirmación del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino sin injerencias extranjeras. Bien, para la sesión de hoy, el Poder Legislativo presentará como propuesta de orden del día, como primer punto, la lectura del Acta de Declaración de Independencia de Venezuela a cargo de la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Grecia Colmenares. Y como segundo punto, el discurso de orden por parte del historiador y diputado de la Asamblea Nacional, Leonel Enrique Muñoz Paz. Siendo este un día visto como el primer gran acto antiimperialista de la historia venezolana, se convierte en un llamado a la vigilancia y resistencia contra cualquier forma de imperialismo. Bien, en este momento hacemos el enlace con el hemiciclo protocolar para dar inicio a la sesión solemne de hoy.
buenas tardes, querido pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en este día de fiesta de la libertad. Querida doctora Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y magistrada presidenta de la Sala Constitucional y demás integrantes de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, bienvenidos. Doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, presidente del Consejo Nacional Electoral y demás rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral, bienvenidos. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, bienvenido. Doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Contralor General de la República, bienvenido. Doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República, bienvenido. Y doctor Daniel Ramírez Herrera, Defensor Público General, bienvenido, doctor. Queridas ministras y ministros del Gabinete Ejecutivo del Gobierno Constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, bienvenidos todas y todos quienes se encuentran hoy aquí. Almirante en jefa Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. ¿Qué será lo que pasará en Caracas el próximo domingo 27 de julio? Diputada Grecia Colmenares, quien en su condición de joven diputada leerá hoy el acto original de la firma de declaración de la independencia de nuestra República. Diputado Lionel Muñoz Paz, historiador, investigador, que será el orador de orden del día de hoy. Excelentísimo señor Rashid Monchis Afatais, embajador del Estado de Qatar, bienvenido. Excelentísimo señor Aldrey Monchan, embajador de la República de Belarus, bienvenido. Excelentísimo señor Fadi Al-Saben, embajador del Estado de Palestina, bienvenido y nuestro abrazo solidario siempre. Excelentísimo señor Sergei Melik Bagdasarov, embajador de la Federación de Rusia, bienvenido. Excelentísimo señor Leopoldo de Gives de la Cruz, embajador de nuestra hermana Estados Unidos Mexicanos, bienvenido. Excelentísimo señor Gareth Binoe, embajador de San Vincent y las Granadinas, bienvenido. Excelentísimo señor Nasi Aydan Karamanoglu, embajador de la República de Turquía, bienvenido. Excelentísimo señor Mohamed Salem Ali Ergeibi, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, bienvenido. Excelentísimo señor Karim Esameldin Amin, embajador de la República Árabe de Egipto, bienvenido. Y mi agradecimiento por la edición del libro Río Quemado, querido embajador, en el idioma árabe. Excelentísimo señor Gustav Samihadi, embajador de la República de Surinam, bienvenido. Excelentísima señora Daisy Ivette Torres, embajadora de nuestra hermana República de Nicaragua, bienvenida, embajadora. Excelentísimo señor Marcos Don Edu Chama, embajador de la República de Guinea Ecuatorial, bienvenido, embajador. Excelentísimo señor Bu Trung Mai, embajador designado de la República Socialista de Vietnam, la siempre heroica Vietnam. Excelentísimo señor Lang Chu, embajador designado de la República Popular China, bienvenido, embajador. Excelentísimo señor Milton Rengifo Hernández, embajador de la República de Colombia, bienvenido, embajador. Excelentísimo señor Richard Alexander Van West Charles, embajador de la República Cooperativa de Guyana. Excelentísima señora Katarina Andrić, embajadora de la República de Serbia, bienvenida, embajadora. Excelentísima señora Glivania María de Oliveira, embajadora de la República Federativa del Brasil, bienvenida, embajadora. Excelentísimo señor Jean-Marie Babal, embajador de la República de Haití, bienvenido. Y excelentísimo señor Ali Chengeni, y nuestro abrazo al embajador de la República Islámica de Irán, bienvenido, embajador.
encargados de negocios y representantes de organismos internacionales y organismos multilaterales, bienvenidos a este Palacio Federal Legislativo con motivo de la sesión solemne por nuestra Declaración de Independencia. Se encuentran con nosotros también la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, las presidentas y presidentes de las comisiones permanentes y además diputadas y diputados. Les mandamos un abrazo y nuestra felicitación por el Día de la Patria. Diputada Tania Díaz, jefa del bloque parlamentario del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Diputado Timoteo Zambrano, jefe de la bancada de oposición Alianza Democrática. Se encuentran con nosotros también el sacerdote jesuita, periodista y universitario José Numa Molina García. Representantes del Poder Popular, nuestro abrazo y felicitación por el Día de la Patria. Medios de comunicación social, señoras y señores. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. En consecuencia, se abre la sesión solemne de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Hoy, que es día fundacional, que es día de alegría, que es día de libertad plena, de ratificación de nuestro grito de combate, que es un grito de paz, pero que también es un grito para ratificar que ese 5 de julio que todos llevamos en nuestros corazones y que bulle como bulle nuestra sangre, es ratificación de que seremos libres para siempre, independientes para siempre, soberanos para siempre, que no existe, que no existió, que no existirá, ni habrá poder en el mundo que pueda doblegar el legado de los libertadores de esta América del Sur. Fue mucha la sangre derramada, fue mucho el esfuerzo imprimido, fue mucha la fuerza derivada de la unidad de todas las fuerzas de la patria para que las generaciones posteriores se nos ocurra en algún momento dejar caer o mancillar ese legado. Por el contrario, lo levantamos con profundo orgullo. Somos hijos de Simón Bolívar. Somos hijas e hijos de Antonio José de Sucre. Somos hijas e hijos de José Félix Rivas. Somos hijas e hijos de Francisco de Miranda, de Rafael Urdaneta. Somos hijos de los inmortales libertadores de América. Feliz Día de la Patria a todas y a todos, quienes sentimos hasta en las vísceras, como dijo Augusto Mijares, nuestra vocación por la libertad de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, siguiente. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. A cargo de la Coral Polifónica de la Asamblea Nacional, dirigida por el maestro Ricardo Bustinza. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor.
Felicitaciones, director. Felicitaciones a nuestra coral. Cada día suenan mejor. Se ve que tienen 5 años ensayando. Querida secretaria, siguiente. Propuesta de orden del día. Primero, lectura del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela a cargo de la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Grecia Elimar Colmenares Santander. Segundo, discurso de orden por parte del historiador y diputado a la Asamblea Nacional, Leonel Enrique Muñoz Paz. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del orden del día leído por la secretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Lectura del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, a cargo de la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Grecia Elimar Colmenares Santander. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Nuestra joven diputada que anda en estas lides y en estos caminos de lucha por el sostenimiento de la libertad y la independencia de Venezuela. Es licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Humanístico por la Universidad de los Andes. Es primera teniente de la Milicia Nacional Bolivariana. En este momento está cursando una maestría en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela y es secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Invito a Grecia, nuestra querida hermana, a que haga uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes para todos y para todas. Quiero darle un saludo muy especial al presidente de nuestra Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, a la doctora Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, también al doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, al doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y además presidente del Consejo Nacional Electoral, y demás rectores y rectoras que hoy nos acompañan, al doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, al doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno, Contralor de la República, al doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República de Venezuela, al doctor Daniel Ramírez Herrera, Defensor Público General, las ministras, los ministros que hoy nos acompañan, todo el gabinete ejecutivo, al honorable cuerpo diplomático que hoy está presente, a los encargados de negocios y organismos internacionales presentes también, a nuestra almiranta en jefa, Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, a el diputado Leonel Muñoz Paz, quien será nuestro, que es historiador, profesor, investigador y además será nuestro orador de orden el día de hoy, a la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional y presidentes, presidentas de las comisiones, subcomisiones de trabajo, a nuestra diputada Tania Díaz, jefa del bloque parlamentario, y con ella, bueno, a todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. También a el padre Numa, que nos acompaña, representantes del Poder Popular, pueblo de Venezuela, los medios de comunicación, a todos y a todas, buenas tardes. Hoy, 214 años de la firma del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Cada palabra escrita en el año 1811 llega como una llama viva que atraviesa el tiempo y que se enciende en este presente. Es imposible no sentir orgullo, no sentir honor, no sentir dignidad al leer cómo nuestros próceres se alzaron no solo con armas, sino se alzaron con ideas y con mucha firmeza. En un texto que declaró al mundo que Venezuela no sería más súbdita de nadie, sino que Venezuela sería una nación libre, soberana e independiente. Al leer esta acta, recordamos con admiración de dónde venimos. Y mirando hacia el futuro, mirando hacia el porvenir, sabemos lo que estamos dispuestos a hacer como pueblo venezolano por esta, nuestra amada patria. Acta solemne de independencia.
en nombre de Dios Todopoderoso. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que conforman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en consecuencia de la Jornada de Bayona y la ocupación del trono español, por la conquista y sucesión de otra nuestra dinastía, constituida sin nuestro consentimiento. Queremos, antes de usar de los derechos que nos tuvo privados la fuerza por más de 3 siglos y nos han restituido el orden público de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos acontecimientos y autorizar el libre uso que vamos a hacer de nuestra soberanía. No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene todo país conquistado para recuperar su estado de propiedad e independencia. Olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a todos los descendientes de los descubridores, conquistadores y pobladores de estos países, hechos de peor condición, y por la misma razón debía favorecerlos. Y corriendo un velo sobre los 300 años de dominación española en América, solo presentaremos los hechos auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido del derecho de un mundo de otro, en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española. Este desorden ha aumentado los males de la América, inutilizándole los recursos y reclamaciones y autorizando la impunidad de los gobernantes de España para insultar y oprimir esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y la garantía de las leyes. Es contrario al orden, imposible al gobierno de España y funesto a la América, el que teniendo ésta un territorio infinitamente más extenso y una población incomparablemente más numerosa, dependa y esté sujeta a un ángulo del continente europeo. Las sesiones y abdicaciones de Bayona, las jornadas de Escorial y de Aranjuez y las órdenes del lugarteniente Buque de Ver a la América debieron poner en uso de los derechos y hasta entonces había sacrificado los americanos a la unidad e integridad de la nación española. Venezuela, antes que nadie, reconoció y conservó generosamente esa integridad, por no abandonar la causa de su hermano mientras tuvo la menor apariencia de salvación. La América volvió a existir de nuevo desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación, como la España pudo reconocer o no los derechos de un rey, que había apreciado más su existencia que la dignidad de la nación que gobernaba. Cuántos bordones concurrieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español contra la voluntad de los pueblos. Faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que contrajeron con los españoles de ambos mundos, cuando su sangre y sus tesoros los colocaron en el trono a despecho de la Casa de Austria. Por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de esclavos. Los intrusos gobiernos que se arrogaron la representación nacional aprovecharon pérfidamente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza. Y contra sus mismos principios sostuvieron entre nosotros la ilusión a favor de Fernando para devorarnos y vejarnos impunemente, cuando más nos prometían libertad, igualdad y la fraternidad en discursos pomposos y en frases estudiadas para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y degradante. Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de España y que la ley imperiosa de la necesidad dictó a Venezuela,
el conservarse a sí misma, para ventilar y conservar los derechos de su rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa contra los males que le amenazaban. Se desconoció toda anterior conducta, se variaron los principios y se llamó insurrección, perfidia e ingratitud a los mismos que sirvió de norma a los gobiernos de España, porque ya no le cerraba la puerta al monopolio de la administración que querían perpetuar en nombre de un rey imaginario. A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad y de la inviolabilidad de nuestros principios contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre todas las naciones del mundo, implorando su auxilio para deprimirnos, sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo, sin otros jueces, esos más que nuestros enemigos, se nos condena a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos. Y para añadir el desprecio a la calumnia, se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad, para que en sus cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos. Para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación, cuando se vieron obligados a condenárnosla, nos sometieron a una tarifa mezquina y diminuta y sujetaron a la voz pasiva de los ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernantes, las formas de elección, lo que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe, más bien que una consideración a nuestra incontestable importancia política. Sordos siempre a los gritos de nuestra justicia, han procurado los gobiernos de España desacreditar todos nuestros esfuerzos, declarando criminales y sellando con la infamia, el caldazo y la confiscación todas las tentativas que en diversas épocas han hecho algunos americanos para la felicidad de su país, como lo que fue que últimamente dictó la propia seguridad, para no ser envueltos en el desorden de los que presentíamos y conducirnos a la honrosa suerte que vamos ya a apartar de nosotros para siempre. Con esta atroz política han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a nuestra desgracia, armarlos contra nosotros, borrar de ellos las dulces expresiones de la amistad y de la consanguinidad y convertir en enemigos a una parte de nuestra gran familia. Cuando nosotros, fieles a nuestras promesas, sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil por no abonar los derechos que generosamente conservábamos a Fernando de Borbón, hemos visto que en las relaciones de la fuerza que lo ligaban con el emperador de los franceses, ha añadido los vínculos de sangre y amistad, por lo que hasta los gobiernos de España han declarado ya su resolución de no reconocerlo, sino condicionalmente. En esta dolorosa alternativa hemos permanecido 3 años en una indecisión y ambigüedad política tan funesta y peligrosa que ella sola bastaría a autorizar la resolución que la fe de nuestra promesa y los vínculos de la fraternidad habían hecho diferir, hasta que la necesidad nos ha obligado a ir más allá de los que nos propusimos. Impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que nos ha relevado del juramento incondicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos. Mas nosotros, que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y declaramos como amigos nuestros, compañeros de nuestra suerte y partícipes de nuestra felicidad, a los que unidos con nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión, han sufrido los mismos males en el anterior orden, siempre que reconociendo nuestra absoluta independencia de él
y de toda otra dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y su opinión, declarándolos y reconociéndolos como a todas las demás naciones. En guerra, enemigos, y en paz, amigos, hermanos y compatriotas. En atención a todas estas sólidas, públicas e incontestables razones de política que tanto persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural que el orden de los procesos nos ha restituido, en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llenen los fines para los que fueron instituidos los gobiernos, creemos que no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de España y que, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de una autoridad que no sea la nuestra y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan, ya que nos llama a la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad. Sin embargo, de que conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo y la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado a nuestro pesar acostumbrados, también conocemos la vergonzosa sumisión a ellas. Cuando podemos sacudirlas, sería más ignominioso para nosotros y más funesto para nuestra posteridad que nuestra larga y penosa servidumbre, y que ya es de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior Constitución. Por tanto, creyendo con todas estas razones, satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del género humano y a la dignidad de las demás naciones, en cuyo número vamos a entrar, y con cuya comunicación y amistad contamos. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo de la justicia de nuestro proceder, de la rectitud de nuestras intenciones, implorando por sus divinos y celestiales auxilios y ratificándole en el momento en el que nacemos a la dignidad que su providencia nos restituye, el deseo de vivir y morir libres, creyendo y defendiendo la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo como el primero de nuestros deberes. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y la autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser hoy más de hecho y de derecho estados libres, soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona española, o de los que se dicten o se digieren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente se tiene el pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos. Declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límites y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes. Y para ser válida, firme y subsistente esta nuestra solemne declaración, damos y empeñamos mutuamente unas provincias a otras nuestras vidas, nuestras fortunas y el sagrado de nuestro honor nacional. Dada en el Palacio Federal de Caracas, firmada de mano, sellada con el gran sello provisional de la Confederación y refrendada por el secretario del Congreso, a 5 días del mes de julio del año 1811, primero de nuestra independencia. Juan Antonio Rodríguez Domínguez,
presidente, diputado de Nutrias. Luis Ignacio Mendoza, vicepresidente, diputado de la Villa de Obispos. Por la provincia de Caracas, Isidro Antonio López Méndez, diputado de la capital. Fernando de Toro, diputado de Caracas. Martín Tovar y Ponte, diputado de San Sebastián. Juan Toro, diputado de Valencia. Juan Germán Rocio, diputado de la Villa de Calabozo. Felipe Fermín Paul, diputado de San Sebastián. José Ángel Álamo, diputado de Barquisimeto. Fernando Javier de Ustaris, diputado de San Sebastián. Nicolás de Castro, diputado de Caracas. Francisco Hernández, diputado de San Carlos. Fernando de Peñalver, diputado de Valencia. Gabriel Pérez de Pagola, diputado de Ospinos. Lino Clemente, diputado de Caracas. Salvador Delgado, diputado de Nirgua. El Marqués del Toro, diputado del Tocuyo. Juan Antonio Díaz Argote, diputado de Villa de Cura. Por haber quedado impedido de firma a causa de la herida que recibió en la jornada de Valencia, el señor Gabriel de Ponte no pudo hacerlo al pasar al libro la presente acta. Aquí la rúbrica del secretario Isnardi. Aquí 4 rayas en forma de 2 cruces y más abajo otra rúbrica del secretario Isnardi. Juan José de Maya, diputado de San Felipe. José Vicente de Hunda, diputado de Guanare. Francisco Javier Llanes, diputado de Araure. Por la provincia de Cumaná, Francisco Javier de Maíz, diputado de la capital. José Gabriel de Alcalá, diputado de la capital. Mariano de Cova, diputado del norte. Juan Bermúdez, diputado del sur. Por la provincia de Barinas, Juan Nepomuceno de Quintana, diputado de Achaguas. Ignacio Fernández, diputado de Barinas. José de Sata y Busí, diputado de San Fernando. Ignacio Ramón Briceño, diputado de Pedraza. José Luis Cabrera, diputado de Guanarito. Manuel Palacio Fajardo, diputado de Mijahual. Ramón Ignacio Méndez, diputado de Guasdualito. Por la provincia de Barcelona, Francisco de Miranda, diputado del Pavo. Francisco Policarpo Ortiz, diputado de San Diego. José María Ramírez, diputado de Aragua. Por la provincia de Margarita, Manuel Plácido Maneiro, diputado de Margarita. Por la provincia de Mérida, Antonio Nicolás Briceño, diputado de Mérida. Manuel Vicente de Maya, diputado de La Grita. Por la provincia de Trujillo, Juan Pablo Pacheco. Francisco Isnardi, secretario. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la República Bolivariana de Venezuela! ¡Que viva su pueblo, que hoy más que nunca trabaja por el porvenir! Agradecemos profundamente a nuestra querida hermana Grecia Colmenares por la lectura de esas páginas imbuidas de tanto fervor, de tanta valentía y sobre todo de tanto honor que después supieron defender con las armas. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Discurso de orden por parte del historiador y diputado a la Asamblea Nacional, Leonel Enrique Muñoz Paz. Es todo, ciudadano presidente. Nuestro querido hermano, el diputado e historiador Leonel Enrique Muñoz Paz, es historiador graduado en la Universidad Central de Venezuela, donde además fue dirigente estudiantil por la gloriosa Juventud Comunista de Venezuela en los años 90. Es profesor de Historia de Venezuela Republicana en la Universidad Central de Venezuela. Es investigador del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Es ensayista, recibió el Premio de Ensayo Centenario de Augusto Mijares en 1988 y tuvimos el inmenso placer de otorgarle el Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca en el año 2012 en la categoría de ensayo por su obra Monárquicos o Soberanos, la crisis política del mundo hispano
y sus repercusiones en la provincia de Caracas. Es autor de varias publicaciones a pesar de su corta edad, de ahí la ausencia de cabello, La patria adulta y la historiografía y la historia en el pensamiento de Augusto Mijares y nuevas lecturas de la historia regional, entre otros. Es Lionel, cultor de una nueva mirada a la historia de Venezuela, una mirada viva, una mirada que se aleja de las estatuas y el mármol y se acerca a la vida plena de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que con profundo orgullo y profundo honor invitamos a nuestro hermano a hacer uso de la tribuna de oradores para que tome la palabra. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Carlicia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y magistrada presidente de la Sala Constitucional y demás integrantes de la Junta Directiva. Doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral y demás rectoras y rectores, doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, Gustavo Adolfo Vizcaíno Ruiz, Contralor General de la República, Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República, doctor Daniel Ramírez Herrera, Defensor Público General, ministras y ministros del Gabinete Ejecutivo, honorable cuerpo diplomático, encargados de negocios y organismos internacionales, almiranta Carmen Teresa Menéndez, alcaldesa de Caracas, saludo muy especial. Diputada Grecia Colmenares, lectora extraordinaria, excelsa del texto de nuestra Acta de la Independencia. Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidentas y presidentes de comisiones permanentes, colegas queridos, diputadas y diputados, diputada Tania Díaz, jefa del bloque parlamentario del Gran Polo Patriótico, diputado Timoteo Zambrano, jefe de la bancada de oposición, José Numa Molina García, sacerdote jesuita y periodista, representantes del Poder Popular, medios de comunicación aquí presentes, señoras y señores. Debo comenzar mis palabras dando las gracias a nuestra augusta Asamblea Nacional en la persona de nuestro presidente, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, por el altísimo honor de dirigirme a toda Venezuela desde esta tribuna en nuestro día fundacional. Venezuela nació en este púlpito un día como hoy del año de 1811. Esto quiere decir que Venezuela cobró vida como hecho parlamentario que puede comprenderse únicamente mirando las complejas circunstancias políticas en las que se hallaba el mundo hispano, aunadas estas circunstancias a la dinámica interna de la sociedad venezolana de la independencia. La conmemoración de nuestro día fundacional es ocasión para revisar las fuentes sobre lo que aconteció, para volver a reflexionar en torno de la trascendencia de aquellos hechos y poder así robustecer desde nuestro presente la conciencia histórica de la sociedad venezolana. El de la independencia, ¿quién lo duda?, es el tiempo más historiado de todos los lapsos en los que podemos segmentar el pasado venezolano. La especial trascendencia del período en virtud de resumir la génesis de la nacionalidad, el exclusivo interés que puso en él la historiografía decimonónica, historia medular para la conformación de la conciencia nacional, y la revisión a la que esta historia escrita fue sometida en el tiempo posterior,
convierten sus eventos y protagonistas en objeto predilecto de las páginas de la historiografía venezolana tenida en su conjunto. Por esta razón, lo sucedido el 5 de julio de 1811 y lo que va a pasar en años venideros son lo más socorrido por la divulgación histórica, tanto la formalmente establecida mediante los diversos niveles del sistema educativo, así como la recordada por la lectoría, gracias al tratamiento particular que han recibido episodios y actores de la gesta independentista en la literatura histórica de amplia divulgación. La vastedad de las obras encargadas de ajustar cuentas con el lapso y sus protagonistas pone en aprietos a quien pretenda originalidad a la hora de tratar con el tema. Pero fabricar miradas novedosas, exhumar legajos inéditos, complementar lo ya sabido con datos desconocidos o poco trabajados, repasar en fuentes ya divulgadas bajo miradas de actualidad, proponer rutas novedosas de investigación y estrenar interrogantes sobre su objeto de estudio son propósitos que resumen la labor del historiador. De esa sustancia está hecha la savia del oficio. Este es el camino que nos hemos trazado en la red de Historia, Memoria y Patrimonio a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. A este ejercicio y desde nuestra Asamblea Nacional habría que aunar el deber y el compromiso indeclinable de nuestro Parlamento, con el robustecimiento de la conciencia histórica de toda Venezuela. Ese fortalecimiento se ha expresado en la variedad de acuerdos sobre diversos temas de carácter histórico, acuerdos que pueblan los días de faena parlamentaria. En este sentido, sea justo en esta hora hacer el debido reconocimiento. El calendario marca el 5 de julio, pero de 1820, y estamos en Angostura. 8 meses antes de su fallecimiento y desde el cargo de vicepresidente de Colombia la Grande, Juan Germán Rocio Nieves, ese prócer a veces olvidado de nuestra independencia, se encarga personalmente de conmemorar el 9º aniversario del 5 de julio de 1811. En acto protocolar y delante de todas las autoridades de aquella gran república que había nacido el 17 de diciembre de 1819, mediante la promulgación de su ley fundamental y en el seno del Congreso reunido en esa ciudad, Rocio Nieves aprovechó la conmemoración del 9º aniversario del 5 de julio para responder un pretendido llamamiento que a esas alturas hacía el rey Fernando VII desde Madrid, con el objeto de que los americanos prestásemos juramento de obediencia a la Constitución española de 1812. Imagínate esto. Dice Rocio que el rey, y lo cito, es mentiroso en su lenguaje y lo es sobre todo al titularse padre de los americanos. Con los males de la guerra amenaza a una gente a quienes no ha podido intimidar los estragos y los horrores de la más horrible matanza. Pretende arreglar o amilanar con tales amenazas a unos hombres que no lo han podido ser con más de 10 años de guerra a muerte. Eso es demasiada necedad. Seríamos, dice Juan Germán Rocio, los más despreciables si ahora diésemos siquiera un paso atrás en la ilustre carrera que emprendimos y clamaría contra nosotros al cielo la sangre de todos los que han muerto en esta gloriosa lucha y de aquellos beneméritos extranjeros que, animados del amor a la libertad, vinieron a formar parte de nuestra contienda. El autor del primer reglamento electoral de Venezuela del año de 1810, del acta de nuestra independencia del año siguiente y coautor de nuestra primera Constitución, no se cansa de calificar como mentiroso y necio a un monarca que todavía a esas alturas pretendía que los americanos prestásemos obediencia a la Constitución de 1812. Y en caso de que tal cosa llegase a suceder, seríamos dignos de todo desprecio. Es por ello que más adelante, en ese mismo discurso,
el vicepresidente de Colombia sentencia que los incursos en semejante ruindad serían en todas partes el objeto de la burla y el menosprecio. Siga pues Venezuela, celebrando eternamente el aniversario de su independencia, y quiera Dios que los que hoy nos complacemos en este triunfo de la soberanía del pueblo, vivamos para celebrar otros muchos y en mejor situación. Habría que responder desde el presente a Juan Germán Rocio que aquí estamos conmemorando los 214 años de nuestra Declaración de Independencia desde la indeclinable e irrenunciable posición de defender el más alto propósito alcanzado por toda nuestra historia, al costo que sea necesario y en abierto desafío en nuestros días de las más groseras y criminales medidas coercitivas unilaterales que puedan imaginarse en nuestro presente histórico. Al año siguiente, en 1821, la celebración del 5 de julio tuvo un carácter abiertamente popular. Eso fue lo que informó al mundo el Correo del Orinoco en su edición del sábado 21 de julio de aquel año de 1821. Cito: los habitantes de Guayana, así nacionales como extranjeros, se han esmerado en festejar a la memoria de este día con cuantas demostraciones de regocijo les ha dictado su patriotismo. A las 5 de la tarde, un concurso numeroso compuesto por todas las autoridades militares, civiles, eclesiásticas, oficialidad, empleados principales y otros varios ciudadanos participaron de las canciones patrióticas, con que correspondía un coro de música, todo lo cual contribuyó a imprimir un aire de grandiosidad y magnificencia. No conforme con esta celebración, protagonizada el 5 de julio en horas de la tarde, los días siguientes siguió la fiesta de la independencia. Todavía el 8 de julio, mira, esto siguió por varios días la fiesta. Las fiestas se prolongaron aún en el pueblo de Soledad, cuyo comandante político y militar dispuso algunas funciones por 3 días consecutivos como representaciones teatrales, siendo muy considerable la afluencia de gente que participó activamente en aquella celebración. Por eso, la conmemoración de nuestra independencia es y debe seguir siendo por siempre una gran celebración de carácter popular. Decimos esto desde nuestros días y prevalidos de nuestra conciencia histórica, en virtud de que después de aquel día cambió para siempre nuestra historia, porque aquella víspera del 5 de julio de 1811 decidimos ser lo que somos hoy día, independientes, soberanos y construir una vida en república. Pero hablar de estos temas, lo sabemos y hemos repetido año tras año, es mirar lo sucedido en Venezuela en contextos más inclusivos. Sin entender lo que estaba pasando en Europa y en España específicamente, es imposible comprender la independencia nuestroamericana y venezolana en particular. El reconocimiento de esta realidad no implica asumir explicaciones eurocéntricas, negadoras de la autenticidad de nuestro proceso histórico, sino de poner las cosas en orden para arribar a una explicación plausible de aquel complejo, difícil y a veces contradictorio proceso independentista. Es así como el expansionismo de Napoleón Bonaparte, materializado en la presencia sobre el suelo español de más de 100.000 hombres en armas en 1807, con el objeto de invadir Portugal, el desenlace inédito de la crisis política del mundo hispano, que se puede resumir en la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo, quien sería Fernando VII a partir de aquel momento de 1808, la posterior aspiración por parte de Carlos IV de ser restituido en la corona y el deseo de ambos de ser reconocidos, cada uno por su lado como rey de España por Napoleón Bonaparte, dará por resultado
que ese último diera rienda suelta a su expansionismo y terminara por coronar a su hermano José como rey de España y de las Indias, provocando con ello el colapso del imperio más extendido de la historia de la humanidad. Esta es la base de explicación del por qué al inicio de esta crisis de independencia, España dominaba un vasto imperio que se extendía desde California hasta Cabo de Hornos y apenas 15 años después solo preservaba en su poder a las islas de Cuba y Puerto Rico, mientras que el resto del continente transitaba el camino de la independencia. En paralelo, y desde largos años atrás, nuestros pueblos fueron dando cuenta de su propia identidad, estableciendo claras distancias entre los españoles de la península y el ser americano. El testimonio de los viajeros extranjeros da cuenta de esa identidad diferenciada en relación a los españoles de la península en todos los lugares del continente. Francisco de Pons y Alexander von Humboldt dan cuenta de esa realidad en sus testimonios de viaje. La conformación de juntas de gobierno en cada una de las provincias en la península y la posterior conformación de una junta central y gubernativa para poder encarar a través de ella la inédita crisis política del mundo hispano dio por resultado lo que el historiador Manuel Schost denomina la eclosión juntera, dentro de la que se inscriben los varios intentos por conformar una junta de gobierno en Caracas en 1808 y la final conformación de la Junta de Gobierno Conservadora de los Derechos de Fernando VII el 19 de abril de 1810. Solo que esta última se erige cuando ya el movimiento juntista español, en virtud de la embestida militar de los franceses, ha dejado de ejercer funciones para abrir paso al llamado Consejo de Regencia, instancia que sustituye a la Junta Central y Gubernativa y que es el objeto de desconocimiento por parte del pronunciamiento caraqueño de aquel Jueves Santo en el que se conformó la Junta de Gobierno en el seno del Cabildo de Caracas. Ese día nos dimos por primera vez nuestro gobierno, pero no hubo independencia. Esta diferenciación da por resultado que el común de la gente piense que el 19 de abril se declaró la independencia y no fue así. Ese día se ejerció la soberanía y se dio, por tanto, el primer paso que más luego daría por resultado lo que en efecto sí sucedió el 5 de julio de 1811. Pero además, los sucesos de aquel 19 de abril fueron exclusivamente caraqueños. Hacía falta la presencia en su seno de representantes del resto de las provincias que componían la antigua Capitanía General de Venezuela y que habrían de seguir el ejemplo que Caracas dio, como dice cierta pieza compuesta por aquellos días y que todos conocemos muy bien. Esa es la razón por la que se resuelve convocar a un proceso electoral del que saldrían electos los representantes de cada una de las 7 provincias que reconocían a la Junta de Caracas. Es así como el 11 de junio de 1810 se publica el reglamento para la elección de diputados, elaborado conforme a las pautas de la época. Su autor, el mismísimo Juan Germán Rocio Nieves. Gracias a este reglamento, se convocó a elecciones entre agosto de 1810 y enero de 1811. El criterio de tomar la base poblacional para establecer el número de electores por parroquias dará por resultado el predominio numérico de Caracas sobre el resto de las provincias. Fue así como la provincia de Caracas eligió 24 diputados, Barinas 9, Cumaná 4, Barcelona 3, Mérida 2, Trujillo 1 y Margarita 1, para un total de 44 parlamentarios. Como sabemos, Coro, Maracaibo y Guayana reconocían la autoridad de la regencia y no convocaron su respectivo proceso electoral, aunque en esas provincias hubo pronunciamientos, Juan Romero, a favor de la independencia. Esta disparidad será el reflejo de un asunto que arrastró Venezuela desde su conformación
como lo es el de la relación desigual entre las provincias históricas. Con el correr del tiempo, el proceso histórico venezolano le dará respuestas a esta desigual relación mediante diversas propuestas de carácter constitucional, entre las que destaca nuestra Constitución Bolivariana de 1999. El Congreso, que hace 214 años declaró nuestra independencia, fue producto de las primeras elecciones parlamentarias hechas en Sudamérica. El acta que acaba de ser leída magistralmente por Grecia recogió lo sucedido en el seno del Congreso aquel 5 de julio. Fue la primera acta de independencia de la América española. Y nuestra Constitución de 1811, sancionada en el seno del Congreso el 21 de diciembre de ese año, fue la primera Constitución de toda Hispanoamérica. Estos estrenos en el concierto de la historia universal, estrenos puramente venezolanos, son muestras de autenticidad en el desarrollo de nuestro proceso histórico y prueba fehaciente del arrojo político de nuestros padres conscriptos. Pero además de estas primicias, hay muestras de originalidad en otros documentos que ratificaron con posterioridad el sentido, espíritu y propósito del Constituyente de 1811. Me refiero, por ejemplo, a la poco mencionada declaración firmada en Angostura el 20 de noviembre de 1818 por el libertador Simón Bolívar, suscrita en el Palacio de Gobierno de esa ciudad ese día y año. Esta declaración fue menester formularla con ocasión del arbitrio solicitado por España ante el resto de las potencias europeas para restablecer su presunta autoridad sobre los pueblos que a esas alturas ya habían decidido irremisiblemente el camino de la independencia. Era necesario entonces ratificar lo aprobado en 1811. Fue por ello que Bolívar, como jefe supremo de Venezuela, dijera en esta ratificación de independencia, y cito, que cuando el gobierno español solicita la mediación de las altas potencias para restablecer su autoridad a título de reconciliación sobre los pueblos libres e independientes de América, conviene declarar a la faz del mundo los sentimientos y decisión de Venezuela, que aunque estos sentimientos y esta decisión se han manifestado en la República desde el 5 de julio de 1811 y más particularmente desde los primeros anuncios de la solicitud del Gabinete de Madrid, es el deber del gobierno en quien reside la representación nacional reiterarlos y declararlos legal y solemnemente. Que esta declaración franca y sincera no solo es debida a las altas potencias, sino indispensable para calmar los ánimos de los ciudadanos de Venezuela. Y seguidamente, la declaración de Angostura se viene en 10 considerandos y 7 declaraciones puntuales. Entre los considerandos cabe destacar los que rezan textualmente que toda la América, y muy particularmente Venezuela, está íntimamente convencida de la imposibilidad absoluta en que se halla la España de restablecer de ningún modo su autoridad en este continente. Que toda la América está ya satisfecha de sus fuerzas y que sus recursos conocen sus ventajas naturales y medios de defensa, y está segura de que no hay sobre la tierra poder bastante para ligarla otra vez a España. Para más luego, en el cuerpo de la declaración, ratificar, y lo cito textualmente por su importancia histórica,
que la República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente, libre y soberano, que la España no tiene justicia para reclamar su dominación, ni la Europa derecho para intentar someterla al gobierno español. Fin de la cita. Luego de decir en esta misma declaración que la relación con España tendría que ser de igual a igual, como lo hacen recíprocamente todas las naciones, y que Venezuela solo aceptaría la mediación de las potencias extranjeras con el objeto de que interpusiesen, si fuese el caso, sus buenos oficios en favor de la humanidad, e invitando a tales potencias y a España a tratar a Venezuela como nación libre e independiente y soberana, esta declaración de Angostura termina diciendo, cito, que está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas si la España, la Europa y el mundo se empeñan en recobrarla bajo el yugo español. Esta declaración es de primerísima importancia, digo yo ahora desde el presente, en mi condición de acá de orador, de historiador, porque no solo asocia la idea de la independencia con la ruptura del vínculo político con España, sino que le da el contenido de incluir en ella el rechazo de la intromisión del resto de las potencias europeas sobre los asuntos venezolanos. A todas luces, se trata de una ampliación y profundización del contenido del Acta Fundacional de 1811. Por la trascendencia de su contenido, estimo conveniente divulgar la declaración de Angostura por todos los medios posibles para complementar el estudio y la reflexión crítica sobre el tiempo de la independencia y las lecciones que de aquellos días debemos extraer para encarar nuestras dificultades del presente. Más luego, la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, promulgada en la Villa del Rosario de Cúcuta el 18 de julio de 1821, deja leer en su artículo 3º que la nación colombiana es para siempre irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera. Recordemos que para la fecha Venezuela era uno de los departamentos de aquella gran república que había nacido en Angostura en 1819. Valga la cita para decir una vez más desde esta tribuna, la primera tribuna de Venezuela, que la idea de Colombia fue una idea de caraqueños y que se materializó fundamentalmente por obra de venezolanos y sobre suelo venezolano. Lo cierto es que Venezuela es hija de la revolución política de la independencia, que los 44 diputados reunidos aquel 5 de julio de 1811 lo hacían a nombre de las provincias que siguieron el ejemplo que Caracas dio el 19 de abril del año precedente, que a la declaración de aquel 5 de julio ha seguido un largo y trabajoso proceso histórico de construcción colectiva de nuestra independencia y de nuestra vida en república, que en las primeras de cambio hubo venezolanos y venezolanas que rechazaron la posibilidad de zafarnos de España y por razones diversas actuaron en contra de la posibilidad de transitar nuestro propio camino. Fue por esta razón que inmediatamente después de la declaración de la independencia comenzó la guerra. Y es esa guerra cuyos parajes conocemos perfectamente y que durará algo más de una década, la que a la larga garantiza la consolidación de la conquista histórica declarada por nuestros padres constituyentes aquel 5 de julio. Sin el concurso de los diputados convencidos de su declaración,
sin el clima político que se vivió en aquella hora, alimentado esencialmente por la Sociedad Patriótica, a la que debemos mencionar como el primer partido político de nuestra historia, no se hubiera verificado aquel evento que picó nuestro tiempo pretérito en dos partes radicalmente distintas, porque pasamos a tener a partir de aquel momento deberes y derechos. Pero sin el concurso de quienes supieron defender esta declaración y su espíritu en los campos de batalla, su sentido y su propósito hubiesen caído en el vacío. En nuestra independencia, tan importantes fueron los unos como los otros. Cuando revisamos los archivos históricos, nos damos cuenta de la activa participación de los sectores populares, cuya opinión se fue inclinando en un sentido o en otro según variaban las condiciones políticas de la hora. La reciente revisión crítica de fuentes de primera mano da cuenta de la presencia activa de actores provenientes de esos sectores populares a favor de la causa independentistas en los primeros años de la compleja crisis política. Es sabido que esta participación ha sido tal vez deliberadamente omitida para abrir paso a un paisaje historiográfico en el que solo contados protagonistas monopolizan el centro de la escena. Como sabemos, el cambio de la situación política que implicó la llegada de las tropas al mando del general Pablo Morillo en 1815, aunado a la madurez política alcanzada por el liderazgo del bando republicano, inclinó la participación popular mayoritariamente a favor de la independencia y fue ese parecer el que decidió el desenlace de la contienda. Es por ello que en el temprano recuerdo del 5 de julio, cuando todavía se peleaba en los campos de batalla, participan en su celebración quienes con sus armas defienden la causa de la República y quienes lo hacen desde otras trincheras. Esta es la razón por la que la conmemoración de este día es una celebración que nos pertenece a todas y a todos. Autoridades presentes, queridas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. La independencia, nuestra independencia, es una construcción colectiva que se proyecta a lo largo de nuestro tiempo histórico. No se trata la nuestra de una declaración congelada en el tiempo, aunque muy bien sabemos quienes estudiamos historia que cada momento histórico es único e irrepetible, que guarda sus peculiaridades y que no se repite exactamente como sucedió. Hoy día, el ejercicio de la soberanía en su sentido popular y la reafirmación de nuestra independencia pasa por ese vínculo cotidiano con nuestras calles y comunidades en el territorio, para mediante ese vínculo alimentar el ejercicio, por ejemplo, de la función parlamentaria. Menos tarima y más calle, como se dejó escuchar por toda Venezuela hace pocos días apenas. Aquí quiero hacer especial reconocimiento a quienes en medio de la pandemia en el año 2000 nos dimos a la tarea de rescatar el funcionamiento del Parlamento con el verdadero sentido que éste tiene, como lo es el de ser uno de los pilares fundamentales de la República. ...2020... Desde el año 2014 y hasta la fecha, Venezuela ha sido y es objeto del bloqueo más férreo que haya vivido en toda su historia. Permanecer firmes ante la agresión, sortear con creatividad los embates de medidas criminales que atentan en contra de nuestra propia vida, es volver sobre el espíritu de quienes supieron declarar nuestra independencia y defenderla a costa de su propia existencia. Ejercer la soberanía pasa por reivindicar y defender la integridad de nuestro territorio.
En este sentido, constituye un hecho histórico la reciente elección de los diputados correspondientes con nuestro estado de la Guayana Esequiba. El espíritu del constituyente de 1811 nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra historia. Diversas formulaciones políticas asumirán la conducción de la República que vería la luz en aquella víspera, y en todas ellas estará presente el sentido y propósito constituyente de los padres fundadores. En su hora, quienes firmaron el acta de nuestra independencia y quienes defendieron su contenido en los campos de batalla, respondieron a las vicisitudes de su momento con las respuestas que tenían que dar a cada dificultad que se les presentó. Desde nuestro presente histórico, todas las venezolanas y los venezolanos estamos en el deber de dar respuesta a los desafíos de nuestra hora para hacer de nuestra Venezuela libre, soberana e independiente el lugar que merecen nuestras hijas e hijos, que es el mismo que anhelaron nuestros padres fundadores hace 214 años. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! Muchísimas gracias. Qué discurso maravilloso, lleno de historia y de presente y de explicaciones de por qué somos como somos, de por qué somos lo que somos y de por qué seremos lo que seremos y defenderemos hasta con nuestras vidas lo que nos legaran los padres fundadores. En el discurso de Leonel, que está cargado de presente y de futuro, que está cargado de fórmulas para explicar el contexto que vivimos las venezolanas y los venezolanos en la actualidad, está también la huella de las luchas. Porque inmediatamente después de que, como bien dijo Leonel, de que declaráramos nuestra independencia hace 214 años, vino la guerra. Una guerra que asoló todo nuestro territorio, pero que aún después de tanta destrucción, aparecía la voz relampagueante de nuestro libertador diciendo: no es solamente España, ninguna potencia extranjera hollará de nuevo el sagrado territorio de Venezuela. Y con el ritmo circular del discurso de Leonel, que es la verdadera historia, o que es el objeto verdadero de la historia, sabernos cómo fuimos y lo que fuimos para poder entender por qué somos como somos. Nosotros también hemos sido testigos de una lucha contra groseros imperios. Y ha tenido un costo indecible para toda nuestra población. Pero ahora que hemos logrado derrotar las intenciones aviesas de otros nuevos imperios, nos empinamos sobre esa victoria para decir: seremos libres e independientes para siempre. Y en ese espíritu de independencia y en esa lucha permanente, nosotros queremos dedicar nuestro Día de la Independencia, nuestra conmemoración de la voz viva de nuestros libertadores,
a las madres, a las abuelas de nuestras niñas y niños secuestrados en los Estados Unidos de América, a las madres y abuelas de Mía Rodríguez Suárez, de Mirán Alejandro Salas Torres, de Kendra de Los Ángeles Salas Torres, de Ashley Yaciel Hernández Peña, de Alana Ballesteros, de Nicole Irene Briceño, de Alex Irene Durán Uzcategui, de Marelvis Valentina Parra Castellano, de Gloriannis Daniela Molina Machado, de Cristian Hurtado, de Yoleider y Suseiner Hernández, de Montserrat Guillén, de Aaron Peñas, de Aidán Acuña Marín, de Etan Manuel Padilla Molletones, de Reiner Inciarte y de Richmari Inciarte. Desde esta tribuna de la verdad de la patria, en este día de libertad y soberanía, les decimos, no están solas y los recuperaremos. Son nuestros y a su patria volverán. Por favor, ciudadana secretaria, por todos los medios disponibles, sírvase de reproducir el maravilloso discurso del diputado, historiador e investigador Leonel Muñoz, porque merece ser leído por todas las generaciones de nuestra patria, sobre todo por las generaciones de jóvenes que son propietarios del futuro. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano presidente. Agotada la materia, se levanta esta sesión solemne, dándoles un gran abrazo de felicitación en este Día de la Patria. ¡Feliz Día de la Independencia, venezolanas y venezolanos! Bien, así culmina la sesión solemne de hoy en honor a los 214 años de la Declaración de Independencia de Venezuela, un hecho histórico que marcó el antes y después de nuestra patria. Hoy es un día que nos recuerda el ímpetu y la fuerza, el coraje de quienes lucharon para lograr liberarnos del yugo español y destacar el compromiso de nuestro pueblo para seguir defendiendo nuestra independencia y soberanía ante cualquier injerencia internacional. Bien, usuarias y usuarios de ANTV, les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.